una dirigente importante para la provincia de Buenos Aires, pero también para el país, y que creemos junto a Carlos Mariscal que es necesario escuchar sus palabras. Margarita Stolbizer. Le damos la bienvenida a Margarita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerla con nosotros. Usted es una mujer de mucha pelea, de mucha lucha. Algunos pensarán como usted, otros pensarán distinto, pero lo que nadie puede dejar de reconocer que en su lucha hay transparencia y hay objetivos claros, así que a partir de eso es una mujer de respeto. Muchas gracias. Y usted es de Buenos Aires, y Buenos Aires hay una conflictividad muy grande, con muchos problemas políticos, sociales, económicos, etc. Me gustaría que empezásemos por ahí, por su provincia. ¿Cómo usted ve la realidad de la provincia de Buenos Aires? Lo cierto es que hablar de la provincia de Buenos Aires implica reconocer este nivel alto de conflictividad, pero reconocer además lo inexplicable que es esta situación, porque nosotros estamos hablando de la provincia más grande, más importante, más rica del país, con una capacidad y un potencial extraordinario en cuanto a su capacidad de generación de riquezas. Yo por eso digo muchas veces a la provincia no le falta o no tiene problema de falta de recursos, sino que tiene problema de muy mala administración y asignación de los recursos que tiene. Y tiene otro problema, especialmente vinculado con el contexto nacional, que es que también la provincia de Buenos Aires termina siendo víctima de un reparto muy desigual y muy inequitativo de los recursos nacionales, de los recursos federales. A veces cuando uno hace simples cuentas, la provincia de Buenos Aires recibe con destino a redes viales, por ejemplo, la misma cantidad de recursos que recibe la provincia de Santa Cruz. Comparemos una con otra, sigue teniendo las rutas que tenía hace 50 años. Entonces también de alguna manera ha sido víctima de un gobierno nacional que reparte de manera desigual y que esto en definitiva no afecta a quien gobierna, sino que afecta al ciudadano, que es el que depende obviamente de los recursos que su provincia recibe. Lamentablemente siempre con gobernadores que han agachado la cabeza, que han resuelto antes sus problemas internos políticos con el presidente de turno, fundamentalmente en la época de Kirchner y de Cristina, que es cuando más se pierde, digamos, en términos de recursos para la provincia, y han agachado la cabeza y han aceptado esa situación de sometimiento a la que se somete a la provincia, ¿no? Ahora, cuando uno hace un análisis de gestión y de gobierno, más yendo a lo provincial, yo a veces hago esfuerzos, y aseguro que lo intento, para encontrar algún área del gobierno que pueda merecer un elogio. Y me cuesta mucho. Margarita, estoy seguro que, por ejemplo, en el tema de seguridad no va a encontrar ningún elogio. Usted misma Claro. Fue víctima en la puerta de su casa, ¿no? En Morón. Sí, sí. En realidad fui víctima, como son víctimas todos los que viven. Yo vivo además en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. En ese lugar nací y ahí vivo, la verdad. Y esos son los lugares donde obviamente uno está expuesto permanentemente a este tipo de cuestiones, aun cuando hoy el delito ya se ha extendido. Ahora, lo primero que uno tiene que marcar es que la provincia de Buenos Aires es gobernada hace más de 20 años por el mismo partido político. Entonces, frente a los que dicen que el problema de la inseguridad es insoluble, yo les digo esto no es así. Va a ser insoluble mientras que sigan ganando los mismos. Lo primero que hay que hacer es cambiar a los que gobiernan, porque evidentemente hay un fracaso de gestión muy grande que tiene que ver con una mala comprensión del conflicto, con un mal diagnóstico sobre lo que pasa en la situación y cuáles son las causas. Tiene que ver obviamente con recursos mal orientados, con un colapso por falta de inversión de áreas claves como la justicia y la seguridad y la educación también. Ahora, tiene que ver, entre otras cosas también, en general el problema de la inseguridad con la falta de transparencia en la política, porque los que dan las órdenes a los policías son los políticos, y si esos nos pueden rendir cuentas sobre sus propias finanzas y sobre sus recursos, será muy difícil ejemplarizar, ¿no? Usted es una persona que puede llegar incluso a ser candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo que vaya a ser, digo que ya lo he sido. puede ser nuevamente. Lo que digo es, en ese caso, los municipios, ¿cómo podrían empezar a prepararse en el caso de que usted sea una candidata a gobernadora o en el caso de que su partido o a lo que representa usted, dado de que hay gran cantidad de municipios y muchos de ellos se encuentran asfixiados financieramente
porque no les mandan o de la nación o de la provincia los recursos suficientes, y más aún cuando no son del mismo palo político del gobierno provincial o nacional. Esa es otra gran cuestión, que es la discrecionalidad en el reparto. Yo decía hace un rato, un problema es la inequidad en la distribución y de qué manera las provincias favorecidas son aquellas dependientes, digamos, ultradependientes. San Juan, Santa Cruz son las provincias hoy que en el esquema nacional más reciben. Ahora, el último eslabón de la cadena... San Juan y Santa Cruz. Claro, son... ¿por qué razón? Porque los gobernadores son los más afines o los que comparten en gran medida los negocios con el gobierno nacional, negocios de todo tipo me refiero, ¿no? Ahora, el municipio es siempre el último eslabón de la cadena, porque inclusive en muchos casos gobernadores que vienen a Buenos Aires y hablan acá del federalismo, cuando llegan a sus provincias no lo practican tampoco respecto a sus municipios. Entonces el municipio recibe siempre la doble asfixia del gobierno nacional que no baja y del gobierno provincial que no distribuye. Pese a eso, nosotros tenemos ejemplos más que suficientes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de muy buenos intendentes que han logrado ser exitosos en su gestión, fundamentalmente por gestiones transparentes, con sentido social, con sentido humanitario y con una capacidad de resolver los problemas de la gente. Y hay muchos ejemplos de esto en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto esos demuestran que se puede gobernar y se puede hacerlo bien sin necesidad de manifestar disciplinamiento y acatamiento a los designios del gobierno nacional. Muchos saben perfectamente que recibe más el que pasa por el besamano. Bueno, hay muchos intendentes que han decidido no pasar por el besamano y sin embargo han podido demostrar desde la transparencia de gestión buenas gestiones. Diputada, a ver, si te parece, Alfredo, le hacemos la pregunta y la dejamos para después del corte, ¿Cómo no? La respuesta. A mí me consta que en distintas oportunidades electorales y en la práctica política diaria, usted es una persona en Provincia de Buenos Aires que ha tenido siempre el respaldo de unos cuantos intendentes de origen radical. Y bueno, hoy está en gestión de nuevo o rearmándose todo esto que fue el acuerdo cívico, ahora con una ausencia notoria, una vieja amiga suya, pero bueno, está armándose todo de nuevo. Para después del corte yo le pediría que me explique cómo están esos respaldos que siempre tuvo usted con muchos intendentes radicales en Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Vamos a un corte y Muy seguimos. bien.